Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susan Elien Morán Segura. Soy de San José, Costa Rica. Pertenezco a la fraternidad Argos, experto en educación virtual. El tema que escogí para mi defensa es el reto del docente de hoy. Creo que es un tema que es necesario desarrollar, ya que vivimos en una sociedad tecnológica, una sociedad cambiante, donde nuestros estudiantes ya no son los mismos de hace 10 años, cada vez más tecnológicos, más difíciles de motivar, de controlar. Entonces, debido a estos cambios que uno diariamente en su trabajo ve en ellos, es necesario que el docente, que es el que está con ellos en el aula, haga algo para que el aprendizaje sea mejor, para que los estudiantes quieran aprender, los estudiantes se motiven a aprender. Pero creo que si nosotros como docentes no analizamos, no nos paramos un momento, detenemos un momento a pensar qué estoy haciendo de mi trabajo, qué estoy haciendo para lograr que mi clase vaya acorde a la necesidad del estudiante, entonces creo que hay algún problema, porque yo escogí esta profesión, por lo tanto tengo que velar por ella y velar por el bienestar de los estudiantes, que es por quienes estamos aquí. Pienso que actualmente el estudiante no se conforma con una clase monótona donde cada vez que vaya a clase sea lo mismo, donde tenga que solo escribir o leer siempre un folleto o un libro, subrayar, que le dicten. Ya esas clases para ellos son aburridas, ellos quieren cosas diferentes, innovación, quieren ver en el aula algo que les llame la atención, el por qué ir también, ¿verdad? No solamente por pasar la materia o porque quiere pasar de año, ¿verdad? O porque tiene metas en su vida, sino también que los motive a estar en el aula, en el momento. Uno escucha estudiantes que dicen, ay, profe, ya no quiero ir a la clase de ese profesor, ¿verdad? Por experiencia uno lo dice. O esa profesora porque es siempre lo mismo, es tan aburrido, es como lo mismo siempre. Entonces uno dice, ay, yo no quiero que hablen así de mí, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué puedo hacer como docente? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos desafíos que tengo para desarrollar ya o para analizar ya? Porque cada vez más el estudiante demanda de nosotros. Uno de los retos que pienso que es muy importante es la actualización del docente. El docente tiene que estar a la vanguardia, como dicen, de las nuevas tecnologías, no solamente en cuanto a la materia, actualizarse lo que está pasando en el mundo. En el caso de mi materia, ¿verdad?, que es estudios sociales, estar actualizado de lo que pasa en el mundo, llevarle esa información al estudiante, sino también de cómo enseñar, cómo hacer que esa información llegue de la mejor manera al estudiante que está frente a mí, cómo ponerlos a desarrollar de la mejor manera esa materia, que sea un estudiante crítico, analítico, no un estudiante pasivo. De hecho, que hay muchos estudiantes ya en la actualidad que ya no son pasivos, la mayoría son estudiantes activos que quieren utilizar las herramientas que tienen. En un colegio nocturno donde yo doy clases público, pues es muy difícil ver a un estudiante en clases con una tablet, ¿verdad? Lo más que tienen son un teléfono, ¿verdad? Con la mejor tecnología. Algunos, otros pues no pueden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para utilizar ese recurso, aunque sea el teléfono, en mi clase, en el tipo de materia que estoy impartiendo? ¿Cómo hago para que ese estudiante se interese por mi materia, de que quiera ir a mi clase? O sea, son cosas básicas que creo que todo docente en la actualidad pues debe hacerse, ¿verdad? Y debe buscar cómo hacerlo, ¿verdad? Ya ahora vemos que los mismos directores, directoras le incitan a uno a prepararse en eso, ¿verdad? Y vemos siempre docentes ¿verdad?, que dicen, no, es que yo no sirvo para eso, yo soy de la
de los viejos. Yo no me prefiero enseñanza de antes y entonces prefieren quedarse ahí estancados porque igual pueden, ¿verdad? Que buscar nuevas alternativas. ¿Por qué? Por miedo al cambio, por pereza a aprender, por miedo a aprender, ¿verdad? Entonces, todas esas interrogantes, estos cuestionamientos que estoy dando, tienen que ver con la actualización del docente. Yo, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Cómo me preparo para llevarle de la mejor manera esa materia que por un programa de estudio me están diciendo que debo dar también? ¿Cómo darle a mi clase de la manera más adecuada, más innovadora, ¿verdad? Y ahí vamos al segundo reto que a mi parecer es importante, que es la innovación. ¿Qué cosas diferentes puedo hacer en el aula, ¿verdad? Para convertirme en un docente innovador? Porque a veces es cierto, en una institución como donde yo trabajo, no tenemos aulas equipadas con PowerPoint, con pizarra interactiva, con la última tecnología, no la tenemos. Pero sí poseemos ciertas herramientas, tenemos Wi-Fi, tenemos computadoras que la han puesto en internet, que podemos traer al aula, podemos llevar a los estudiantes a otra aula y donde estén las computadoras. Entonces, con esas pequeñas herramientas, aunque sean mínimas, o esas facilidades, o esos recursos, más bien, podemos empezar a innovar, podemos dar esos pasos, ¿verdad? Falta muchos recursos, eso no hay quite, ¿verdad? Faltan muchos recursos. No vamos a comparar un colegio público donde yo trabajo con un colegio privado que tal vez tenga las más facilidades económicas para equipar a un aula, ¿verdad? Pero podemos jugar con lo que tenemos. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo hago para hacer mis clases diferentes? ¿Cómo logro innovar en mi aula para que el estudiante se motive? De ahí viene el tercer reto, la motivación en el estudiante, ¿verdad? ¿Cómo logro relacionar la innovación para que el estudiante se motive a ir a mi clase, ¿verdad? A veces, como decía anteriormente, el estudiante no quiere entrar a una clase simplemente para no estar con el profesor, no recibir esa materia porque es aburrido, siempre lo mismo. Pienso que van a perder el tiempo porque no están aprendiendo nada o no le entienden al profesor y a veces le dicen al profesor, ¿verdad?, que no entiende, que sí pueden hacer algo diferente. Y pues dicen, no le importa porque esos son los comentarios que uno escucha del docente o de los mismos estudiantes que le cuentan a uno. Entonces digo yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Que nos importa la profesión que escogimos. Yo creo que yo jamás voy a decir soy perfecta, ni le llego a los talones, ¿verdad? Jamás. Pero pienso que si estoy aquí y llevé este curso es porque me interesa cambiar un poco mi manera de enseñar o mejorar, ¿verdad?, por el bien mío y de mis estudiantes, porque de mí depende también de que el estudiante quiera ir a la clase. Si bien es cierto, hay muchos factores que hacen de que el estudiante deserte el sistema educativo, ¿verdad? En una institución como la mía, donde yo trabajo, un colegio nocturno, los estudiantes trabajan, muchos son padres de familia, son madres de familia, pero eso no les impide querer venir a aprender. Entonces, con mucha más razón, uno tiene que ayudarlos para que no quieran dejar el sistema educativo, y mucho menos por decir de que le da pereza la clase a esa profesora o ese profesor. Y otro reto, pienso importante, es que el docente se capacite, busque talleres, busque mejorar, ¿verdad?, los conocimientos, que va muy ligado al siguiente reto, que es el uso de las TICs, las tecnologías en la educación. Es muy importante relacionar todos estos retos y analizar qué estoy haciendo como docente, cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer que el estudiante aprenda haciendo, cómo puedo lograr involucrar las nuevas tecnologías en mi aula, en la clase, cómo puedo motivar a los estudiantes, qué debo hacer, investigar, digo, bueno, ¿dónde puedo estudiar? ¿Dónde puedo capacitarme? Que a veces falta tiempo, es cierto,
somos madres, padres de familia, pero no es imposible. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Bendiciones.